pertenece a una editorial aragonesa y ahora es una editorial de Huesca, que ya están instalados aquí. Y presentan, bueno, cuando empezó la editorial hablaron de 2 líneas, ahora ya son 4 líneas. Este es un ensayo de un autor que murió en el año 23, Rafael Salillas, de Angüés, un personaje muy interesante y muy importante de aquí, muy poco conocido. Y rescatan este libro que se publicó en 1908. Y yo ya no digo nada más, que lo diga Isabel y David, que son los que conocen el libro y al personaje, que nos vendan el libro. Bueno, gracias Chema, gracias a todos por venir y gracias por dejarnos presentar el libro aquí una vez más. Como dice Pepe, la gracia no es que te dejen venir, es que te dejen repetir. Es la tercera vez que venimos y además siempre con textos muy curiosos. Quería comentar una cosita. Ahora nuestra editorial, efectivamente, ya estamos por las 4 líneas y a veces nos preguntan qué tipo de textos sacamos y es un poco complicado porque tenemos infantil, tenemos ciencia ficción, tenemos astronomía de ensayo, que hace tiempo que la queríamos abrir, y bueno, me quedé con una frase de Marian, una compañera editora en la feria de edición independiente, que vino a ver lo que teníamos, no nos conocía los textos, estuvo mirando, nos mostró, sí, tenía escrito, la editorial de Madrid, estuvo mirando y nos miró con cara de asombro y dijo: son todos muy especiales. Y dije, sí, es verdad, son todos muy especiales. Cada uno de estos libros ha salido porque por algo lo hemos visto interesante, entretenido o que tiene algo especial. El último que vinimos a presentar fue La Precio Fusia, que era una novela ciencia ficción con humor. Ciencia ficción, fantasía y humor, que eso es una combinación que en la literatura española se da poquito. En la extranjera se da más, pero aquí se da, pero menos. Y el primero que venimos a presentar era un libro de un autor americano, también descatalogado, una novela de ciencia ficción un poco más clásica, es decir, que sacamos cosas muy particulares y especiales. Ahora, en el caso de Rafael Salillas, nosotros, bueno, queríamos saber una serie de tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues, a ver, sí, realmente, pues esto de editar supongo es como todo, ¿no? Poco a poco vas un poco metiéndote y vas aprendiendo el oficio, como decía Rosendo, que a mí me gusta mucho. Entonces, ciertamente, Isabel y yo siempre pensamos, vamos a publicar aquello que nos guste y que creamos que puede entrar pues, en alguna de esas 2 primeras líneas de las que hablaba Chema, y sí que teníamos desde el principio pensado al menos una tercera, que era el ensayo. Y lo cierto es que, bueno, pues lo que nos llegaba no acababa de cuadrarnos. Algunas cosas tenían una calidad excelente, pero eran quizás excesivamente técnicas para lo que buscábamos. Otras, pues bueno, no acababan de cuadrarnos, como digo. Y precisamente en ese afán un poco nuestro de buscar cosas, un día empezamos a ver que Rafael Salillas y el tatuaje estaba muy repetido en lo que era sobre todo literatura, en este caso latinoamericana, técnica antropológica. Sí, a ver, yo al principio de esto desconocía a Rafael Salillas, sí. No confesar. Conocía el nombre del pueblo, Salillas, conocía el instituto Salillas, la calle, pero no sabía mucho más. Conozco mi ignorancia completa, absoluta al respecto. Pero una vez que empezamos a mirar qué había, nos fascinamos por el personaje y por la historia. Sí, sobre todo dijimos, vamos a pedir el tatuaje. Sí, vamos a pedirlo. Para leerlo nosotros, sí, ¿no? Nos llamó la atención. Sí. Y queríamos leerlo. Entonces, pues yo contacté con todas las bibliotecas que localicé, a través además de una compañera que es biblioteconomía y eso. Y en España había 2 o 3 ejemplares que supiéramos nosotros. Uno de ellos está en el CSIC, contacté con ellos, intenté acceder a él, nos fue imposible, no somos investigadores, con lo cual era un poquito complicado, hubo gente que ya no nos devolvía a llamar, y pues bueno, a ver, ya teníamos curiosidad, después de varios meses, estamos hablando de casi 2 años de búsqueda con este libro. Empezamos a investigar y descubrimos que fuera de España, en otras bibliotecas, en algunos archivos, sí había ejemplares. Estaba en Washington, estaba en Inglaterra, en la Biblioteca Británica, estaba en Australia, este libro, y aquí no había. Nos empezamos a preguntar cuando el resto de la bibliografía de Salillas cuando el resto de la bibliografía de Salillas sí se puede localizar. Sí que está localizable. Claro, el tatuaje en su evolución histórica, en sus diferentes caracterizaciones antiguas y actuales, y los delincuentes franceses, italianos y españoles. ¿Alguna idea por qué esto? No. ¿Es el único de los libros de Salillas?
según lo que sabemos, que es muy difícil de localizar, está descatalogadísimo y no hay ediciones modernas. ¿Alguna idea? Ahora sí que hay. Ahora sí, por fin, valía la pena. Pues bueno, ahora iremos comentando un poco. Pensamos que es un tema de contenido. De contenido más que de Sí, bueno, no deja de ser una conjetura, pero a ver, Salillas es muy pulcro a la hora de explicarlo todo, pero obviamente pues a ver, está hablando de tatuajes y además centrados en lo que es la población carcelaria, con lo cual os podéis imaginar que según qué tipos de tatuajes, pues que a lo mejor en la época podían considerarse subidos de tono, que incluso él no los traduce. También es muy curioso, los que están más subidos de tono no los traduce, los dejan francés. Sí, le da como, pensamos que le da como pudor. Aquellos tatuajes que hablan pues, de parejas haciendo actos que a él no le parecían, que parecían pornográficos, o señoras desnudas, o frases un poquito subidas de tono, los que vienen en extranjero no los traduce, porque también han mirado personajes de cárceles extranjeras. Entonces los que puede, no los traduce. Pero bueno, no deja de ser una conjetura, pero no sabemos, creemos que es el único motivo, porque es muy extraño que... Es extraño que este en concreto haya desaparecido. No, ya te dejo, por cerrar el círculo, ¿no? Entonces llega el libro a nuestras manos ya con esa curiosidad por leerlo y de repente descubrimos que decimos, ostras, este es el ensayo que estábamos esperando, porque realmente, a ver, el libro, digamos, hay un tercio que al final sí que es más que técnico, es muy de gráficos, pues como es obvio, tablas, estadísticas, pero los dos primeros tercios del libro es que Salillas no solamente te está contando algo, que además te sitúa en una época histórica muy interesante, ¿no? Que es ese principio de siglo pasado ya, sino que además lo hace de una manera muy amena, es decir, está haciendo realmente una divulgación. O sea, es un libro que tiene una parte técnica al final, pero realmente lo que es la prosa es muy divulgativa y, vamos, perfectamente mi padre lo ha entendido, es decir, no ha tenido ningún problema y nosotros. Y ahí es cuando dijimos, bueno, pues doble motivo, ¿no? O sea, era el libro que estábamos esperando y además es de Angües y vamos a hacer lo posible por editarlo y por eso está aquí. Y entra en la categoría de libros especiales. Y entra en la categoría de libros especiales. A ver, bueno, pues nosotros, lo he dicho, no somos expertos en todo esto, lo hemos editado con todo el cariño y todo el mismo que hemos sido capaces, con las dificultades que conlleva la situación de que nos ha costado mucho encontrar gente que nos hablara de Salillas y fotos suyas hemos localizado una. Estuvimos en la fototeca, no había nada, estuvimos en Angües, no había nada. No, esta foto que es de cuando él fue diputado, que este hombre fue muchas cosas. Bueno, el libro es de 1908, él es del año 54, siempre se me olvidan las fechas. Bueno, él nació en Angües, estudió en Zaragoza, en las escuelas Pías, luego estuvo aquí en Huesca también estudiando y se fue a Madrid. Se fue a Madrid porque la verdad es que hizo amistad con Costa. Sí, sí. De hecho, convivían en una pensión, en una casa de huéspedes, convivían los dos, más de un año estuvieron. Vemos que Costa al parecer se lo llevó para allá. Un exalumno, tenía una amistad y se lo llevó para allá. Y bueno, Rafael Salillas pues se va a Madrid y tiene una ilusión, que era ser autor. Con lo cual compuso una obra de teatro, se representó 2 días y desapareció de cartel. Con lo cual descubrió que no era lo suyo y ya se centró más en un trabajo estable. Esto pasaba entonces, el centro dijo, bueno, me hace funcionario. El propio Costa se lo aconsejó. Sí, el Costa se lo aconsejó. Dijo, mira, tú lo del teatro como que, sí. A ver, que no está mal, ¿no? Pero igual no es lo tuyo. Sí. Duró 2 días la obra y bueno, luego escribió más adelante cuando era mayor una novelita que se llama Quiero ser santo. Sí, un poquito, parece ser autobiográfica, esta no la hemos visto todavía, pero bueno, es una posible opción para futuro. Y bueno, pues ahí se fue a Madrid y era un hombre muy inteligente, muy inquieto. Era médico, había hecho medicina, entonces empezó a trabajar de inspector en las cárceles. Era funcionario, de cárceles y investigaba un poco, le mandaba a las cárceles a inspeccionar el estado de salud de los presos, el estado de las condiciones higiénicas, todo este tipo de cosas. Entonces se empezó a interesar por eso. Se empezó a interesar por esas cárceles que estaban atestadas de gente, la gente que había ahí, un hombre muy humano, y bueno, se empezó a meter en el tema de la antropología, que en ese momento no era antropología, era lingüística y muchos otros temas, porque en su obra hay textos sobre el tipo de habla de la gente de las cárceles, por ejemplo,
sobre comportamientos, sobre muchas cosas. Este en concreto es el tatuaje, pero tiene una obra muy extensa, sobre todo centrada en el mundo carcelario de la época. Bueno, fue director de prisiones de toda España. Estuvo muy implicado en procesos de remodelación, en la cárcel modelo que se creó por entonces, creó el Instituto de Antropología, en España que no había, fue presidente de varias reuniones internacionales de antropología, él se juntaba con gente italiana, francesa, por eso también sus estudios llevan cosas de fuera. Esto todo desde Angüés hablamos, es muy curioso. Se fue a Moscú a hacer una exposición de tatuajes y un poco de sus conclusiones al respecto, y escribió un ensayo estupendo, maravilloso, chiquitito, sobre el flamenco en Rusia, porque se encontró, era un hombre muy inquieto, se encontró unos gitanos de ahí de Rusia, los cíngaros, y dijo, esto es como el flamenco español, hizo una comparativa. Un hombre súper inquieto, súper divertido, para nuestro entender, la forma que tiene de contarse las cosas. Entonces, este libro en concreto, bueno, continuamos a leer un poquito, me corta. A ver, estuvo mucho tiempo, hizo muchísimas cosas, organizó una exposición internacional también, una sección de la exposición internacional de 1838 en Barcelona, hizo muchísimas cosas. Fue diputado en Cortes 2 legislaturas, por eso tenemos la foto, que es la del Congreso, que la habíamos localizado. Y bueno, murió en Madrid. Y lo que sí sabemos, porque esto lo descubrimos después, cuando fuimos a Angüés. Fuimos a Angüés a presentar el libro lo primero, fuimos a hablar ya con ellos, les hacía ilusión, fuimos allí lo primero. Y entonces la gente mayor de Angüés nos empezó a contar más cosas. Luego, aparte de todo esto, un hombre que hacía cosas como abrir unas cartillas para los niños de Angüés, para que el que acabara el colegio le daban un dinero al final, para fomentar lo que era la educación en aquellos tiempos. Es chulo. Que nos lo contaron abuelitos que aún tenían cartillas. Sí, sí. El otro día además me encontré que fui a Angüés otra vez y me volvió a salir una señora que me dijo, creo que ya sé dónde tengo la cartilla. Si viene otra vez por aquí se la enseño. Y no, simplemente apuntar pues eso que realmente, obviamente, pues que por otra parte tiene su lógica, porque esta amistad con Costa y con la gente de la época pues era aquel espíritu que luego, en fin, se perdió un poco, ¿no? Pero aquella generación de regeneracionistas y un poco posteriores que aún coleaba, pues bueno, pues Salías está dentro de esa gente que estaba muy preocupadísimo porque, digamos, la gente en España pues leyese, se cultivase, estudiase, se formase, sobre todo que se formase, ¿no? Esa era su obsesión, una de sus obsesiones. Sí. Luego también en Angüés nos contaron cosas como que organizaba plantaciones de árboles, y les daba a los niños una peseta, un duro o algo el que plantaba un árbol. Lo que se hace ahora, que hacemos repoblación... Un duro creo que no. No, un duro no. No, creo que era menos. Sí, alguien me dijo un duro y digo, pero es que me lo dijo alguien. Sí, pero no sería un duro. No sería un duro, sería una peseta, un real, un céntimo, lo que tocara. Lo contaron gente mayor y sí, no sería un duro, ¿verdad? No podía ser. Pero vamos, que sí que nos lo contó alguno que había participado su padre en una de estas expediciones ecologistas también, porque dices, jolín, esto, replantar, ¿a quién se le ocurre en 1800 y pico, 1900 y poco? Es curioso, ¿no? Pero tío, un señor muy avanzado. Y en este libro, pues, a ver, nosotros lo que nos fascina un poco, el tatuaje. El subtítulo es súper largo, no lo voy a repetir, pero, a ver, en una época como la actual, ¿quién no conoce a alguien que lleve un tatuaje? ¿Alguien no ha visto nunca a una persona tatuada en este momento? Todos hemos visto, ¿no? Ah, venga, animaos, va. Sí, todos hemos Enseña visto. Tú, Isabel. Yo no llevo. Ah, no llevas. Vale. Ojo, Sí, no se no me hagas esto. Bueno, me iba a tatuar la editorial, pero... Vale. Entonces, eso, que en esta época actual vemos muy normal que todo el mundo vaya con tatuajes. En la época de Salillas, según él explica, solo se tatuaban en España los marineros, las prostitutas y los criminales, y sobre todo también habla mucho de los pederastas. Y los militares. Ah, y los militares, pero los de marina. Sí, los de marina. Sí. Entonces, claro, los pederastas, pues la primera lectura dijimos de qué habla, y a la segunda ya caímos. La palabra pederasta él utiliza para referirse a homosexuales. Más que nada es una acepción antigua del término, no está en la RAE por ahí, que aún existe, lo que pasa es que no la usamos en ese término. Entonces, en todo el libro habla de pederastas, si lo compráis no os asustéis, lo hemos mostrado una notita a pie de página, pero bueno, es el tema. Y no lo lleva nadie más, se ve una cosa de bajo nivel, que son pues, las prostitutas, los criminales, tal, y algún extranjero. Entonces, Salías empieza con ese contexto,
que el tatuaje es un hecho anticuado, atávico, que dice él, de tiempos pretéritos, que ya piensa que esto con la evolución humana va a desaparecer. O sea que en este momento nos parece muy divertido, a nosotros por lo menos. Entonces hace toda una tesis al respecto. Y cuando ya llega al final de toda la historia, bueno, nos empieza a contar que, bueno, pero fuera de España ha descubierto cosas como que la gente, los de Rusia, los zares de Rusia, las familias de Rusia llevan tatuajes. ¿Cómo es posible? Y te lo empieza a contar así, con un tono de sorpresa, pero esto no puede ser, ¿cómo es posible? Tiene que haber, después de haber explicado todos los tipos de tatuaje que hay, carcelario y tal, dice, bueno, tiene que haber otro tipo de tatuaje que también sea pues real o de, no sé, y ya la segunda parte de toda esa historia te empieza a contar ya anécdotas varias. Por ejemplo, hay una muy buena, esta siempre, me encanta. Entierran al rey de Suecia. Suecia muere, lo entierran y están amortajando el cadáver. Pues cuando lo desnudan y tal, descubren en su pecho una inscripción que dice muerte a los reyes, en francés. Esto es real. Esto lo hemos contrastado, lo encontramos en varios sitios esta historia, porque al parecer la dinastía sueca en ese momento venía de un militar francés, que era este señor que había estado en la Revolución Francesa, y de muy joven, y había acabado siendo rey de Suecia. No os lo contamos todo para que lo busquéis. Pero es curioso, os voy a contar una serie de anécdotas de este tipo. Un señor americano que hizo un espectáculo en Londres, que tope de gente, muchísima gente acudía, en el cual tatuaba a su mujer. Era él tatuando a su mujer y cobraba entrada. O sea, empieza a contar anécdotas de este tipo en medio de toda su investigación. El nombre que es muy ameno de leer, a pesar un poquito de que es lenguaje de principios del siglo. Eso con respecto a lo posible todo lo que uso y tal. Y bueno, se actualiza la ortografía, o sea, eso sí, se actualiza un poco la ortografía, porque se era un poquito difícil de seguir. Pero bueno, a pesar de ser del principio del siglo, hay cosas muy curiosas. Y temas, bueno, su tema con este libro, él lo que quiere hacer es un estudio de los tatuajes, por qué se hacen, cómo se hacen, cuándo se hacen, quién se los hace, qué tipos de tatuajes hay, y luego, en el caso de las cárceles, relacionar los tatuajes con los crímenes. Por ejemplo, si llevas un corazón, ¿qué delito es más probable que hayas cometido? O sea que en este punto siempre digo, porque es verdad que siempre cuando llegas a este punto siempre comento que en fin, estoy convencido que las unidades de la Guardia Civil en España y las homólogas fuera tendrán este tipo o sea, no pero sí estudios actualizados, porque hoy en día es verdad, las bandas todavía se siguen tatuando, es verdad que ahora ya se ha extendido el tatuaje como otra cosa además de eso, pero quiero decir que lo que hace Salillas no es ninguna tontería, porque sí que es cierto que incluso hoy en día pues las bandas eso, se tatúan sus crímenes, sus propios anagramas, insignias, consignas, en fin, para identificarse. Y bueno, es lo que intentaba Salillas en ese momento hacer en España, es decir, saber cómo identificar a un criminal por su tatuaje. Sí, intenté hacer un poco esto. De hecho, en algún funeral los que sacan un poco de libro hablan del Sherlock Holmes español. No es tanto así como quizá Bones. Su concepto era más científico y quiero hacer... Bueno, Griso, sí, es que me pierdo. Expediente X, Bones, un personaje así, de los modernos. Él quería hacer intentó hacer, pero perdió las fichas en un traslado, por lo que comenta, una especie de base de datos de tatuajes de criminales, para tener identificada a la gente en base a los tatuajes. Aparte de hacer el estudio, quería hacer también esto. Esto, por lo visto, no se tiene, se ha perdido, lo perdió él, se le perdió, pero claro, estamos hablando de 1880, 90, que ya hace bastante tiempo. Aquí no había criminólogos, había pues lo que había. Fuera de España había muy poquito también. Pues era una de las pocas personas en Europa que se preocupaba por este tema, que ahora mismo pues estuve el otro día mirando, creo que hay 12 o 14 másters en criminología en España en este momento. ¿El premio sí, en la Escuela de Criminología de España están todos los años un premio Salillas de investigación. También lo descubrimos un poquito avanzada el tema, porque no se nos había ocurrido, porque realmente, ya lo he dicho, yo no sabía nada de este hombre al empezar esta historia, nada. Y eso que soy de Sardina, soy de Huesca, quiero decir que
sea, pues está cerca, podría haber sabido, pero sí que es un hombre que, así como otros personajes de la misma época son más conocidos, se ha escrito sobre ellos, se ha tratado más, está bastante olvidado, francamente, está bastante olvidado en España, pero nos pasan cosas como lo de la Feria de Monzón, Sí, que aparece una señora californiana. Sí, que está en Monzón de California. y dice, uy, Rafael Semillas, Sí. oh, qué interesante, pues yo compré el libro de este señor. Y tú dices, Claramente, a ver, vamos a ver por qué se ha confundido la mujer. No, sí, nos empezó a hablar y sí, efectivamente, lo había comprado en California en inglés. Libros de Salillas se están ofertando en webs de Australia, para estas que son de edición por pedido. Webs de Australia tienes en librerías, en inglés y en castellano. Lo están citando, bueno, esto más. Sí, junto con Cajales, después de Cajales el Alto Aragonés, más citado que en lo que es literatura científica en castellano, en español. Sí. De hecho por eso dimos con él, porque nos lo encontrábamos hasta en la sopa, el tatuaje y Salillas y otras cosas de Salillas, ¿no? Y dijimos, o sea, fue gracias a eso, a que lo citaban mucho. Entonces, no sé, estamos también un poco encantados de haber sacado el libro porque no sé si los demás conocéis el autor, la figura, sonaba, pero sí que estamos viendo gente que sí lo conocía y nos lo dice, ostras, qué bien, faltaba sacar este libro, faltaba hablar de este señor porque realmente es una figura relevante y tal, y gente que no sabía nada y lo está descubriendo. Nos parece muy chulo hacer eso porque sí era un hombre, muy, por lo que hemos leído, muy interesante, por todo lo que hemos visto. Y este libro en concreto tiene el interés de que en este momento, tal como está la sociedad, con todas las personas que se tatúan y todo lo que es curioso leer hace 100 y pico años cosas que el hombre dice y que las ves ahora y dices, pues fíjate, no hemos cambiado tanto en algunos aspectos. Hay cosas que comenta aquí que no hemos cambiado tantísimo. O sea, los tatuajes son idénticos. No hay imágenes porque el libro no tenía imágenes. El original era simplemente texto, no hay ninguna, pero te describe muy detalladamente las cosas. O sea, hay tatuajes que ves aquí descritos que son los que ves todos los días en las calles. Bueno, yo, corazón, amor, bla, 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 pues, los más típicos, cristos, figuras animales, de plantas, o sea, son los mismos que hace 100 y pico años y que él habla de épocas anteriores que hace miles de años se remonta incluso a la prehistoria para hablar de estos temas. Y son los mismos siempre, no hemos cambiado tanto. Es una cosa súper curiosa también. Sí, y a la vez te permite también un poco descubrir o poner una pieza más en el contexto de lo que era aquella época en España, porque realmente pues Salías en este caso poner foco en algo pues, que eran las cárceles, los tatuajes, pero claro, a través de eso y las anécdotas que comenta Isabel, pues bueno, tienes un elemento más de juicio para, pues, en fin, para crear aquel escenario pues eso, de finales del siglo XIX, principios del XX. Eso, pues, el libro tiene 200, yo siempre le pongo alguna más, ¿vale? 100 y pico, ¿ves cómo le pongo más? ¿Cuántas son? 106 notas. Sí, a ver, lo hemos anotado. Nos pasó una cosa, empezamos a leer y claro, por ejemplo, lo que se trataba de la palabra pederasta, que ha cambiado la acepción, entonces ahora. Luego habla muy tranquilamente de personajes que ahora desconocemos, criminales famosos de la época. Pues ahora, si nos menciona el Dioni, sabemos todos quién es. Pero dentro de 100 años, a lo mejor, alguien que coja un libro que se menciona, una novela, pues no sabrá quién es. Entonces, simplemente aquello que pensábamos que iba a ser muy difícil de seguir, lo hemos anotado. Esto nos ha llevado 100 y pico notas al pie, entre vocabulario, historia, nos ha costado muchísimo tiempo hacerlo. Y esperemos que a los que lo leáis pues, os guste, os entretengáis y os parezca interesante. He dicho, pues, no sé. Bueno, yo estaba tan nervioso en Monzón que dije, pasanillas. Para acabar. Sí, bueno, fue de esos momentos que tienes los otros en tu vida que nunca se te olvidan, ¿no? Y dices, ¿qué he hecho? Pues bueno, pero... Se emociona mucho la presentación. Sí, en Monzón. Y pues, pero vamos, sí, a pasanillas realmente, o sea, realmente... Yo creo que ya estamos recuperando aquellos momentos, ¿no? Poco a poco, pero Aragón, no, España, pero Aragón en concreto, ostras, dio una generación impresionante y vamos a seguir rascando
porque bueno, Salillas es uno más de mucha gente que realmente en aquella España era muy complicado hacer estas cosas y salir un poco fuera y ser reconocido fuera, y bueno, y por supuesto lo fue aquí, en su muerte también, bueno, aquí Sí, murió, o sea, sí que estaba, digamos, en el lugar que le correspondía. Y bueno, pues esto es un poco lo que os podemos contar. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, alguna cuestión. Yo os iba a contar mi tatuaje favorito, que bueno, es perdón. Viva Francia, las patatas fritas. Sí, sí. Bueno, Sí, ahí tengo, sí, Viva Francia, las patatas yo fritas. ahí tengo una sospecha. A ver, estamos hablando de gente que pues, en la cárcel no se aburre mucho. No lo digo por propia experiencia, yo lo que me han contado. Y claro, pues no sé, pues a lo mejor no dominas muy bien el idioma, ponme aquí amor de madre, no te preocupes, porque no sé, sí, ese era un tatuaje que venía registrado y digo, hombre. Y estaba buscando una cita muy pequeñita que tenía, pero bueno, no esto, somos tantas por aquí que nos tocalizamos, lo voy a decir un poco un poco para acabar. La buena noticia de que la gente se tatúa hoy en día es que Salillas dice muy categóricamente que el tatuaje es la diferencia en los criminales entre el que está loco y el que no. Porque el que está loco tiene muchas cosas que hacer, rompe cosas, que no se le ocurre tatuarse. El que no está loco se tatúa. O sea, que llevar tatuajes es, Llevar tatuajes es un es síntoma de señal buena de salud salud. mental. Buena noticia para la modernidad que vivimos. Sí, sí, lo dice. Pues como esta afirmación hay muchas, muy curiosas, muy interesantes, os Y luego, animamos un poco a... Sí que en Europa ya empezaba a apuntarse el tatuaje como arte. Sí, sí, sí. Y él habla de, bueno, y por ahí ya se hacen incluso con policromía y, Sí. y la gente paga y por esto. Al parecer en algunos países de fuera sí que la gente de alta sociedad les está poniendo como una moda en ese momento. Él cuenta una cena que tiene con los británicos donde se dio un shock al descubrir una señora de alta sociedad con una mariposa puesta aquí, que era la mujer de un señor. Y claro, dice, aquí solo se tatúan las prostitutas, ¿qué pasa? Esta señora era una mariposa aquí. Pasó un rato incómodo, por lo visto, con la situación, porque no procesaba muy bien hasta que se dio cuenta que fuera era más normal que la gente llevara tatuajes siendo de otros estratos sociales que los que él conocía que se tatuaban. Entonces, no sé. Que es un libro lleno de anécdotas y muy interesante. Y eso os animamos pues, a echarle un vistazo y a echarle un vistazo también al personaje, Sí, lo he dicho, sí, sí. porque yo sinceramente creo que faltaría sacar un poquito más de... A veces miramos mucho lo que tenemos por fuera y lo que tenemos en casa pues se nos olvida o nos desconocemos, como en mi caso, o bueno, no le hacemos mucho caso, pero tanta serie popular de asesinos y tenemos aquí uno de los precursores de la ciencia forense a nivel mundial, Dan West. No voy a decir lo que pienso, pero vamos. Claro, y dices, esto, Sí. ¿cómo es que no se sabe? ¿Cómo es que no se saca más en un sitio? Y bueno, pues estamos intentando hacerlo y bueno, pues os animamos a lo mismo, a que os intereséis un poco el personaje. Pregunta, duda, consulta o curiosidad, pues por aquí estamos.